Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevamente aquí dándole seguimiento a nuestra serie de videos referente al cálculo de secciones transversales, movimiento de tierra, todo lo relacionado con ello, para aquellos fanáticos de ese tipo de cálculos, aquellos que tienen que trabajar en caminos, que tienen que trabajar en secciones transversales, que tienen que trabajar en movimiento de tierra, no sé, encauzamientos, urbanizaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, no todos tenemos algunos programas y podemos facilitarnos la vida si utilizamos las herramientas que nos brinda Visual Basic para Excel, ¿no? Y pues lógicamente lo que tengamos al alcance, ya sea un AutoCAD o un CMS IntelliCAD o un ProgressCAD, no sé, el que tengan ustedes a la mano, puedan sacarle el máximo provecho. Esa es nuestra intención y con esto comenzamos. Muy bien, nosotros, qué bueno sería, ¿verdad? Poder modelar el terreno como una función continua. Y es que las funciones continuas son como esto, ¿verdad? O sea, si el terreno fuera como esto, dijéramos, ¿no? Que si se comportara de esta manera, de tal forma que lo pudiéramos interpretar como una curva o una función continua, de tal forma que si nosotros tenemos el valor de X, la distancia a partir del eje hacia el punto de nuestro interés, pudiéramos calcularlo mediante una función sencilla, el valor de la altura del terreno, ¿no? Sería padrísimo, ¿no? Sería estupendo, excelente que pudiéramos hacerlo. Estas son funciones continuas y las funciones continuas, su característica es que se pueden modelar muy fácilmente a través de localizar la distancia que nos interesa y aplicar la función y con ello obtener la coordenada específica. Desafortunadamente, nuestro terreno no presenta esas mismas características, nos hace sufrir un poco, ¿no? Y aquí tenemos algo, en este caso, es una fracción de datos que estábamos viendo anteriormente. Esta fracción de datos aquí la tenemos graficada y nos podemos dar cuenta que no es una función continua, ¿no? Definitivamente no se trata de una función continua. Podemos ver que los puntos del terreno no pueden representarse como una función continua. Pero podemos notar algo en ese terreno. ¿Qué podemos notar? Que entre punto y punto podemos pasar unas funciones continuas. O sea que la función es continua por tramos, por partes. La función del terreno natural se puede representar mediante una función por partes, no una función continua, pero sí una función por partes, en donde dentro de esa parte, de esa partición, la función es continua. Ya ven que veíamos una recta, en este caso una función de una recta, todos los puntos caen exactamente en el lugar. Y dentro de este rango de 0 a 200, pues prácticamente la función sigue una regla, esta regla que está aquí. Pero también estamos viendo que nosotros tenemos pequeños tramos de recta entre punto y punto que representa el terreno, podemos ubicar un tramo de recta y dentro de ese tramo de recta pues hay otros puntos que podemos ubicar y que podemos, sin salirnos de los supuestos, porque estamos representándolo, uniéndolo por medio de rectas, pues no nos estamos saliendo de la realidad, ¿verdad? En este caso, o sea, a lo mejor sí hay cambios en la forma natural que existe, el terreno puede ser movido por el aire y formarse un pequeño oquedad que no estamos detectando, pero pues en nuestro modelo que levantamos topográficamente, pues tenemos puntos y entre punto y punto no hay más dato que trazar una recta. No hay otra forma de representar la parte intermedia que no aparece en nuestro proyecto o que no fue levantada topográficamente, sino mediante una recta que une dos puntos más cercanos. Entonces, de esa manera podemos decir que el terreno puede ser representado mediante una función por partes, ¿no? Aquí vemos esa función
la función f de x o y, de tal manera que en el primer tramo entre A1 y A2 asume esta función, entre A2 y A3 es esta otra función, que las funciones tienen esta forma, mx más b. Aquí lo vemos, ¿no? La función de una recta, de esta recta, es mx más b. Nos regresamos acá, es 3 la m, x más b. Así es la forma general de la ecuación de la recta mx más b. Y en ese sentido, bajo ese término, a nosotros nos interesa conocer para cada segmento de nuestro terreno, nos interesa conocer cuánto vale m y cuánto vale b. Si nosotros obtenemos la ecuación de la pendiente que dice y2 menos y1 entre x2 menos x1, que es esto, esta es la pendiente, y si sustituimos en lugar de y2 el valor de y de x, podemos despejar y obtener esta ecuación, y podemos despejar también la m, ¿no? Entonces, en este caso, la b, perdón, podemos obtener el valor de b. Y una vez que tenemos estos dos valores, nosotros los podemos calcular todos esos datos. Vamos a verlo, vamos a hacerlo. La idea es esa, ¿no? Entonces vamos aquí, y aquí está la m. Dice que la m es, ¿sí?, el y2, que es esto, menos y1, que es esto, entre x2 menos x1. Esta sería la pendiente del primer tramo. La voy a copiar aquí. ¿Para qué me va a servir? Bueno, hemos copiado en este caso los valores de la pendiente y el valor de la constante b para la ecuación de la forma general de nuestra recta. En esta zona ya las calculamos aquí, simplemente las copié en este lugar para poderlas comparar con lo que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? En este caso. Entonces nos vamos a nuestro programador, y en este caso, en este espacio, nosotros vamos a irnos a hacer estos cambios, ¿no? Entonces nosotros vamos a calcular la función por tramos. Aquí hicimos la traslación del video pasado. Nos quedamos aquí donde hicimos la traslación. Y, miren, aquí me faltó ponerle next y, ¿verdad? Eso es conveniente, aunque lo asumió la computadora, es conveniente que siempre se acuerden de que están abriendo un for aquí y aquí están cerrando. Lo que hace este ciclo es estar repitiendo el número de veces que ustedes le indican aquí la serie de comandos que se encuentran internamente. Esto es cuando ustedes conocen el número de datos, porque ya habíamos visto en forma anterior que usamos el do loop cuando no conocemos la cantidad de datos que estamos leyendo. En este caso, una vez que ya tenemos el número de datos, nos es más fácil utilizar for next, que específicamente va a utilizar los datos que ya nosotros leímos, ni uno más, ¿no? Y para calcular la función por tramos es importante recordar que no vamos a leer todos los datos, porque en el último punto, y aquí me voy a ir a esta gráfica, en el último punto lo que va a pasar es que nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? De aquí para acá vamos a calcular la ecuación de esta recta, que va desde el n-1 hasta el n, pero del n hacia adelante ya no calculamos, así que ya no voy a utilizar el último dato para calcular, ¿sí? Solamente el penúltimo, hasta el penúltimo dato nos vamos a quedar, ¿sí? Entonces regreso nuevamente a mi hoja de programador, y aquí empezamos a calcular. Para la pendiente del terreno natural del primer punto, el i, agarramos y2, o sea, i más 1, y2 menos y1, y es y, entre x2, o sea, i más 1, menos x1, o sea, el i, ¿no? Porque aquí ahorita vale 1, y i más 1 sería 2, ¿no? Y así sucesivamente va a ir del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, ¿no? Entonces ya de esa forma
lo tenemos. Y el valor de B, me quedé con esto para que pudiéramos ver que es menos M, que es la M que ya se calculó acá del terreno. Hago esta distinción de poner del terreno porque en este caso para nosotros va a ser importante tener diferenciado lo que es el terreno de lo que es el nivel de proyecto, ¿verdad? El nivel de nuestra rasante o de nuestra terraplén o lo que haya sido, ¿verdad? Vamos a distinguirlo. Entonces hay dos modelos de terreno que vamos a tener, uno del terreno natural y otro del terraplén del proyecto o como le quieran llamar. Sí es conveniente que nosotros reservemos un espacio. Este DIM sirve para apartar un espacio. No sé si los comenté la vez anterior, pero el DIM nos permite dimensionar una variable, la variable pendiente del terreno, MTN, con 250, hasta con 250 datos en él, ¿no? Que la computadora pueda guardar 250 puntos en un momento dado o pendientes del terreno, ¿no? Está apartando un lugar para esos 250 puntos. Si no le decimos esto, la computadora solamente va a reservar espacios del 0 al 10 y ya no le podríamos aumentar. Entonces lo que hacemos con ello es dimensionarlo para un valor un poco más alto, ¿no? Y por esa razón también el do loop lo hacemos hasta el número de datos y ya después nos quedamos trabajando solo con el número de datos. Volvemos hacia acá después de este pequeño comentario que creo que era muy importante. Pues calculamos también el valor de B utilizando esta misma ecuación por B por X del terreno, X1, el Y es 1 ahorita, recuérdense, más Y del terreno 1, ¿no? El Y1 es lo que están aquí. Entonces, de esa manera ya tenemos el proceso de nuestra función por tramos. Miren qué sencillo fue. Simplemente ya creamos una función por tramos. Creamos nuestra función por tramos del terreno natural. Y va a ser después, ahorita, luego vamos a crear algo que es muy divertido, ¿no? Poder leer la cota y estarla manipulando conforme al valor de X, ¿no? Eso van a ver que es muy divertido, ¿no? Bueno, ahora los datos nosotros estábamos presentando en esta columna, estábamos presentando, decía hace un rato, el valor de X y Y de la traslación, pero ya no nos interesa, ahorita nos interesa ver que las pendientes y el valor de B sean bien calculados. Vamos a proceder a calcularlo y ejecutarlo, ¿no? Miren con qué velocidad lo ejecutó y vean que corresponde .313, .0313, .3593, .35, .0489, 02, 1973, o sea, los valores que previamente habíamos calculado. Tal vez ya no lo vieron porque tuve un pequeño inconveniente, me borró una parte de lo que estaba grabando y ya no vieron cuando yo hice los otros cálculos, ¿verdad? Pero es las mismas operaciones, nada más que ahora ya los hizo la computadora de manera directa. Leyó los datos, los leyó de aquí, porque nuestro programa está leyéndolos de aquí. No es, este proceso es lo que nosotros estamos viendo, pero esto no lo hizo ella ya. En el Visual Basic no lo hizo. Leyó de acá, internamente hizo esto, internamente hizo la traslación e internamente calculó estos puntos que modelan una función por partes, que son válidas. Esta función por partes, digamos, este valor de M y B para la recta, que de la f de x del tramo es de este tramo, ¿no? Es válida en este tramo. La otra parte, esta otra, es válida en este tramo. La otra parte, esta otra, esta es válida en este tramo. Y así sucesivamente, estas ecuaciones de la recta son válidas solamente por tramos. O sea, es válida por partes. Es una función por partes, ¿no? O por segmentos o por tramos. Así también se les suele denominar funciones por tramos o por segmentos.
Entonces, de esa manera ya hemos modelado nuestro terreno. Aparentemente aquí no hubo una gran interacción, no sabemos más, ya vimos el modelo, pero ¿qué nos sirve? Lo vamos a ver en el siguiente video, por favor. No dejen de suscribirse, no dejen de darme like, no dejen de compartirme y hasta el próximo video.